On va parler des variations de prononciation, como las letras mudas, como a veces pronunciamos de una forma y otras veces de otra. Ok, hasta ahora me pueden decir qué letras identificaron como mudas o que llamamos mudas en francés lo que no se pronuncia. Pero ya no es que no habla la letra, ninguna letra habla, pero algunas no Sí. se pronuncian. La E, ok, la E, U. très bien. D'autres lettres? Cuando dijimos usted ama o ustedes ama en francés, ¿cómo se pronuncia? Piensen en activar el micrófono. Bu. Vous, Bu. vous, ahí se pronuncian todas las letras. No. Ok, una aussi, entonces U. ¿cuál no se pronuncia? La O. Us. Us. Ok, o U se La hace otro OS. sonido y la S final sobre La todo. OS. Y en ellas, el. El, L. el. L. Igual, tenemos la E y la S final que no se pronuncia. Es algo que varía, una de las cosas que varía lo más en francés, las letras finales. La S al final, la E, cuando hacemos una liaison, eso va a cambiar. Como les dije, el son, ellas tienen, ahí suena la S de elle, pero no suena como una S, sino que suena como una Z. El son. Ok, entonces esas son variación que no es estable en francés. Luego tenemos variación de pronunciación según la parte de Francia o el país donde se habla francés. Hay 4 sonidos que pasan por la nariz para producirlos. Enviamos una parte del aire a través de la nariz. En, en, on, en. Los vamos a trabajar aparte, de parte específica, pero vamos a ver que 2 de esos sonidos en toda una parte de Francia se pronuncian de la misma forma. Es un intermedio entre en, no hacen la distinción. Para ellos es lo mismo. Luego hay modalidades de una región, una area, que puede venir del antiguo idioma que se hablaba, por ejemplo en Bretaña o en País Vasco, tienen influencia de los idiomas locales. También en el Caribe se habla de forma distinta, o en Senegal de los otros idiomas que conviven con el francés, porque muchas veces el francés es un segundo o tercero idioma y obviamente los otros idiomas que hablan influencian la pronunciación del francés. Luego vimos las combinaciones de letra, como U o U, que no produce un sonido de la O más uno de la U, sino un nuevo sonido, U. Y la forma de hablar en el día a día, que es distinta de la forma de hablar formal. Ya dijimos que usamos mucho el on cuando se habla más rápido y vamos a ver que quitamos parte de las palabras cuando las pronunciamos rápido. O la negación, que trataremos luego. ¿Ok? ¿Por qué le muestro todo eso ahora? Es más que todo para dejarlos tranquilos sobre su pronunciación. Existe tantas formas de pronunciar francés que tantas personas que lo hablan. No vamos a buscar una forma de hablar perfecta. No hay un francés como no hay un castellano. Entonces eso tienen que tenerlo siempre presente y quedarse tranquilos para practicar y vamos a intentar hacer lo más errores posible en esas 2 semanas para mejorar y que sea entendible, no que sea parecido a un francés ideal que no existe. ¿Ok? Pero
por eso cuando van a escuchar cosas en francés, puede que una vez le parezca, dice, tengo que pronunciar así, y otra vez van a escuchar la misma palabra, pero con otro sonido. No es que tienen que cambiar todo lo que aprendieron, puede haber dos formas distintas de decir la misma cosa. ¿Ok? Je vous remets ça pour cette image pour voir les combinaisons de lettres. Hay combinaciones de letras que producen nuevos sonidos. Donc, ya vimos la U que en castellano se escribe solo con una letra, en francés sí o sí se escribe con dos, O y U. Ok, igual de nasal, I-N, A-N, O-N. No puede ser una letra sola que transcribe este sonido. Luego tenemos el mismo sonido que la ñ, con la tilde. Nosotros necesitamos dos letras para escribirlo, G-N. Ok, eso les quería contar que viene de la difusión del francés y de la diferencia entre la época cuando se empezó a escribir y cuando se empezó a hablar. Es un derivado del latín, como el español, pero en el uso se crearon nuevos sonidos. El problema fue que se desarrollaron otras formas de hablar por muchos años y todavía se escribía únicamente en latín. Por muchos años la gente al poder no aceptaba esos idiomas como correctos. Eran idiomas vulgares y que solo hablaban la gente poca educada. Hasta que tuvieron que aceptar que, bueno, ahora la gente hablaba así y había que codificarlo también, que transcribirlo. Y se encontraron la gente que estaba encargada de transcribir eso con un problema, solo conocían el alfabeto latino. Entonces no tenían letras para transcribir todos los sonidos. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron dos letras juntas para hacer un nuevo sonido. Por eso en francés tenemos combinaciones. Y a veces tenemos varias combinaciones porque no había con la centralización que hay ahora, los medios de comunicación, se transcribieron cosas en un lado de Francia con una cierta combinación y en otro lado de Francia con otra. Y después de haber producido mucho contenido, no es que se uniformizó todo, sino que se guardaron las dos opciones. Un buen ejemplo es el sonido O, que se puede escribir con la letra O nada más, A-U, U-E-A-U. Para decir el agua, se dice lo, se pronuncia como la letra O sola, pero se escribe así, E-A-U. ¿Ok? Una oficina, un bureau, lo mismo. Misma ortografía, pero el sonido es muy simple, la O. Ok, eso es menos frecuente en la historia del español, que conservó casi una letra por sonido y que casi todo lo que se ve se pronuncia. Le puse en Google Classroom un enlace hacia una conferencia en francés con subtítulos donde explican un poco más de eso, de la historia del francés y por qué tenemos esta variedad, sobre todo ortográfica, hoy. Y si es justificada o no. Puede ser interesante de mirarlo. Ok, después va a tener como ejercicio trabajar la diferencia entre los sonidos U, que conocen este sonido que existe en castellano, el I, que existe también, y el sonido U, que se representa acá con una Y. Ok, van a tener audio y van a tener que decir si se escucha dos veces el mismo sonido, dos distintos, y luego otro ejercicio donde tienen que decir cuál de los tres se escucha. Si es I, U, U.
De nuevo, no es una prueba, es para entrenarse. Se puede escuchar varias veces, es normal si les cuesta porque el U no tiene uso en castellano, entonces desarrollamos, nuestro cerebro de forma natural desarrolla un filtro mientras crecemos sin usar sonidos, reubica los sonidos que escuchamos hasta los más cercanos que están usados en nuestro idioma, para poder comunicarnos cuando hay ruido, cuando estamos con interferencias, si se escucha mal, reubicamos algo que puede ser distorsionado, parecido, pero directamente a un sonido que conocemos. Entonces van a tener que reacostumbrar su cerebro a decir, bueno, este sonido hay una distinción. ¿Y por qué I, U? Porque los tres usan los mismos órganos para la pronunciación y es solo una variación de apertura de la boca. I, U. Es en una misma escala. Ok, luego tendrá el mismo ejercicio con los sonidos, perdón, sh, que está aquí como chercher, schéma, que también tienen en castellano, y el sonido j, de la J en francés, con el ejemplo de pájaro, del pájaro, que sea o en joli o Jean. Igual, es solo una variación de una pequeña oposición de aire al final de la pronunciación que cambia la producción de sonido, pero el mecanismo es el mismo para producir los dos sonidos. Y bueno, la primera etapa es escuchar la diferencia y luego pronunciarlo. Ok, est-ce que vous avez des questions à propos de ça? C'est bon pour tout le monde? Ok. D'autres variations de prononciation, ça va être en fonction de la prosodie. ¿Alguien me puede decir qué es la prosodie? ¿Cómo es? Darme un ejemplo. La prosodía no es la característica particular que tiene cada sector para hablar un idioma. Por ejemplo, en Córdoba no hablan igual que en Buenos Aires, porque Ok, tienen otra rapidez, otro acento, etc. O como en Entre Ríos o Misiones. Bueno, sí, se Ellos puede tienen describir. como su prosodía, ¿sí? O como en Arica y Chiloé. Ok, podemos decir que es una prosodía específica. También todo el mundo usa distinta prosodía para hacer una pregunta, para expresar dudas, para expresar el miedo, cuando hablamos con miedo, cuando hablamos más estresado, también cambia nuestra forma de hablar. Entonces, según las situaciones, se va a escuchar distinto la misma frase en francés con la situación. Y sí, es un muy buen ejemplo puede ser regional, puede ser por una parte se acostumbra a hablar de otra forma y un muy buen ejemplo es Córdoba en Argentina, que es bastante reconocible, se nota muy bien. ¿Okay? También les puse que esa variación puede ser de generación, por la forma de hablar, por la pronunciación de algunos sonidos. En Francia se va a notar por la R, por ejemplo, que antes se pronunciaba como más parecido al castellano. Algunas letras finales se pronunciaban y se está perdiendo, pero todavía puede haber gente que lo habla, pero cada vez menos. Okay. Y por fin otro ejemplo es por tendencia. La mode ou pour une certaine classe sociale. Des milieux, il va y avoir des langages codifiés pour les milieux favorisés ou au contraire défavorisés. En Francia hablamos de
de clases sociales favorizadas o desfavorizadas, y podemos encontrar un tipo de acento específico a esos públicos. Amén. Entonces, mucha variedad de pronunciación. Igual les puse en Google Classroom un enlace hacia un video que que muestra un ejemplo de un sonido que se agregó donde no existía antes, y más por tendencia, un poco por clase social. Ok, lo que más nos importa ahora para poder leer en francés. Junto con el tablero de los sonidos, una vez que identificaron bien los sonidos que no existen en castellano, van a poder asimilar esto y pronunciar bien el francés leyéndolo, mientras quitan las letras que no se tienen que pronunciar. Entonces, vimos que hay la S, la combinación de letras como O, U, S. Me pueden decir también las letras que no se pronuncian al plural del verbo. Vimos antes cómo se decía, ellos caminan. ¿Alguien me puede recordar cómo se dice? Ellos caminan. El marché. Alors, Marche. son ellas. El Il. marché. Le Il marche. marche. Il marche, très bien, se pronuncia marche. Marche. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se escribía el final? Marché. ¿Con qué letras? Claro. Alors, al singular se escribe con la E sola, y al plural, Il marché. al plural agregamos Es- ENT. E-N-T. Marchen. ENT. Marche, no, se pronuncia igual, marche. March. March. Entonces ahí lo tienen. ENT, cuando es un verbo conjugado, no se pronuncia. Ok, eso lo vimos en la conjugación. ES o ENT no se pronuncia. Solo se identifica por el pronombre. Sí, y a veces tampoco se puede diferenciar entre singular y plural, entonces hace falta contexto para saber. Ok. Donc, premier cas ici, la conjugaison. On a aussi le E final. Por ejemplo, la semaine. La semaine. Con el teniente coronel somos más del sur de Francia, entonces tenemos tendencia a pronunciarlo más que en otras partes. La semaine se puede escuchar dentro de Francia mismo en un espectro que va de la semaine, cortado ahí apenas la N, o hasta la semaine, algo un poco más, que insiste más en el sonido final. Pero puede ser, puede que no se escuche, la semaine. ¿Ok? Pero tiene una función, esta E, porque nos indica que no tenemos que combinar la N con la letra anterior. Luego, si se fijan en el tablero de los sonidos, IN es un sonido distinto. Es una nasal, es el N. Entonces la final es muda, pero nos indica que tenemos que pronunciar la N y no pronunciar la nasal. ¿Oui? ¿Vous comprenez? ¿Vous comprenez? ¿Se entiende? Je Vous pouvez comprends. répéter, s'il vous plaît? Je ne le comprends totalement. Ok, la letra final ahí no se pronuncia, pero nos indica que no hay que hacer la combinación de la N con la I, con la letra anterior. En caso de no tener E al final, tendríamos que pronunciar en, la semaine, porque IN es uno de los casos que no existía letra para producir este sonido nasal, en. Entonces se eligió la I y la N para escribirlo. Comprends. ¿Sí? Luego ya saben también que AI es una combinación de letra para producir el sonido E, como en yo tengo.
j'ai. Donc là, on a une combinaison, mais pas la deuxième. La semaine. Ok, luego no se pronuncian muchas de las consonantes finales. T, D, Z, T, S y P, con excepciones, por supuesto. Pero ahí tenemos le combat, la course à pied, vous mangez, les soldats, un coup, deux. Y la R final en los verbos en infinitivo, ER, y en varias palabras. Le coucher, se lever. ¿Ok? Vemos bastantes reglas, pero van a ver si siempre hay excepción y eso estamos viendo cómo funciona la mayoría del tiempo. Y luego, entonces, es normal si se equivocan, pero siempre se pueden basar en eso para que funcione la mayoría del tiempo. ¿Ok? Esta presentación la van a tener en el PowerPoint. Se pueden practicar haciendo este ejercicio, tapando las letras finales que no se pronuncian. Profesor, ¿Oui? no, una pregunta. Estamos viendo esa regla, por ejemplo, en las consonantes finales T, D, Z, T, S, P, ¿cierto? Sí. Excepto algunos, un nombre. Pero Sí. mi pregunta técnica, si yo a alguien que hable francés, en vez de decir le combat, le digo le combat, ¿va a entender lo que le quiero decir? En este ejemplo, sí, probable. O la cursé a pie, y si le digo la cursé a pie, Y ¿entiende? si ¿Qué le son quiero decir? palabras así aisladas, pero si hace toda una frase, al final va a estar más ¿Entiende? complicado. ¿Se entiende la idea general? Aunque si pronuncio la última letra. Supongo que sí, en la mayoría de los casos. Pero si empieza a armar luego oraciones un poco más largas, va a estar complicado. De nuevo, sí, les presento todo eso, no para que sea perfecto ya justo al terminar la clase. Y es más para los que van a seguir, que tengan la idea de tener una buena base para seguir con el francés. Luego sí, al fin de las 2 semanas, si nos pronuncian algunas letras finales, obviamente no vamos a hacer, no entendí porque había un sonido de más. Vamos Sí, a colaborar. no. Pero, sí. Mi consulta solamente era esa, en un caso hipotético que esté en una situación con personas de habla francesa, Ujú. no me refiero al curso, porque en el curso hay que aplicar, digamos, los conocimientos que nos están entregando, pero en el caso que me encuentre, no sé, en Francia, en Louvre, y se me salga en vez de ils parlant, le diga ils parlante, ¿él me va a entender la idea? Y eso no le puedo decir sí al 100% y tampoco no al 100%. Entonces, probable. También vimos ayer que mucha parte de la comunicación es no verbal, con la actitud, con el contexto. Uno se puede arreglar y hacerse entender si son temas sencillos. Uno de los riesgos es muchas veces va a crear una confusión entre masculino y femenino. Porque para pasar el masculino al femenino en francés, muchas veces agregamos una E, que es como en semana, la semaine, la E final no se pronuncia, pero no hace pronunciar la letra anterior. Un petit, un pequeño, una pequeña, une petite. Ahí se pronuncia la T. Entonces, si lo dice desde el principio, vamos a entender que es femenino, cuando a lo mejor no es el caso. Eso es el caso más común. Puede haber otras confusiones, pero que no recuerdo ahora. No me viene otro ejemplo de confusión posible. ¿Ok? Si vous n'avez pas de questions, si está bien para ustedes, les dejo ya ir a revisar el contenido en Google Classroom. Tienen unos ejercicios para practicar conjugación del presente.
mezclando verbos básicos y verbos irregulares, verbos regulares y irregulares. Y les invito, bueno, a inscribirse a Quizlet para ver también todo ese vocabulario. Es la página la pueden consultar desde una computadora, pueden bajarse la aplicación en un celular también para ir pasando. Hay varias formas de practicar con eso. Se puede solo revisar o se puede hacer como un mini challenge, quiz, justamente por eso se llama así, como es una aplicación de flashcards. Ok, y como ayer estamos en WhatsApp si necesitan alguna información.